Gracias por asistir a este webinar acerca de la actualización de Diasend a Gluco. Hoy vamos a profundizar más en la plataforma Gluco para que se vaya familiarizando con ella y vea sus funcionalidades y gráficas. ¿Qué aprenderá hoy? ¿Quiénes somos? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencias hay entre Gluco y Diasend? ¿Qué información tendrá disponible en Gluco? ¿Y cuáles son las ventajas de esta nueva plataforma? También recordaremos cómo contactar con nuestro soporte técnico. En primer lugar, ¿quiénes somos? Gluco transforma la salud digital conectando a las personas con diabetes con sus profesionales sanitarios. Hay alrededor de 1 millón de pacientes y 7.500 clínicas u hospitales que utilizan Gluco en 29 países y 22 idiomas. Ahora veamos qué es lo que ocurre. Estamos actualizando y realizando la transición de todas las clínicas y pacientes con diabetes de Diasend a la nueva y mejorada solución Gluco. Esto nos permitirá continuar mejorando la plataforma Gluco y añadir nuevas funcionalidades que beneficiarán tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes. El plazo para realizar la actualización será de 4 meses. Y dentro de este plazo podrá hacerlo en el momento en el que le resulte más conveniente. Ahora veremos algunos aspectos en detalle para que tengan una buena visión de conjunto de Gluco. En primer lugar, ¿en qué se diferencia Gluco de Diasend? Por supuesto, son muy similares, ya que las dos son plataformas que permiten cargar datos de dispositivos de diabetes y compartirlos con el profesional sanitario. Pero es importante aclarar algunas diferencias. La primera de ellas es que para poder ver los datos cargados es necesario asignar el dispositivo cargado a la cuenta de un paciente. Además, hay 24 horas para asignarlo o para eliminar la asignación a un paciente si se ha asignado una carga de datos al paciente incorrecto por error. Otra diferencia es que no se puede introducir manualmente un número de serie de un dispositivo en el perfil de un paciente, ni tampoco eliminarlo. Esto es posible en Diasend, donde el número de serie es el parámetro clave. Por supuesto, en Gluco sí se puede ver qué dispositivos se han cargado a la cuenta del paciente y cuáles son los números de serie. Pero el único modo de que se guarden en el perfil es haber hecho una carga de datos de ese dispositivo. Otra diferencia importante, esta para los pacientes, es que deben iniciar sesión al abrir el Gluco Uploader. Es decir, deben introducir su email y su contraseña de su cuenta Gluco, y los datos cargados van a esa cuenta. Si más de una persona en la familia tiene diabetes, es importante que finalicen sesión tras la carga de datos. El objetivo de Gluco es optimizar la atención médica y proporcionar información útil. Gluco es un sistema de gestión de datos seguro y basado en la nube. El paciente puede cargar datos desde casa o en la clínica y compartirlos con su profesional sanitario. Esto ayuda a tener consultas eficientes y posibilita la monitorización remota. Con Gluco puede cargar, de forma sencilla, datos de todos los dispositivos para la diabetes que son compatibles. Entre ellos hay glucómetros, sistemas de monitorización continua de glucosa, bombas de insulina, plumas de insulina inteligentes y rastreadores de actividad. Gluco proporciona gran variedad de informes que le permitirán hacer un buen seguimiento de sus pacientes. Aquí vemos una lista de los diferentes informes y gráficos de Gluco, desde una página resumen hasta información más específica en la página Detalles. Vamos a ver todos ellos en una demostración en directo. Cuando acceda a su cuenta Gluco, introduciendo su email y su contraseña, lo primero que verá es la pestaña Asignar dispositivos. Es similar a la pestaña Clínica de Diasend, donde aparecen las cargas de datos realizadas en su hospital con su transmitter. Aquí vemos los nombres de los dispositivos que hemos cargado en las últimas 24 horas.
y aparece el tipo de dispositivo. En este caso se trata de glucómetros. También vemos sus números de serie. También vemos a qué hora se realizó la carga de datos y con qué transmitter. Vemos el número de serie del transmitter. En este caso, es la primera vez que hacemos una carga de datos de este dispositivo, que termina en 9105. Por eso vemos que pone nuevo dispositivo y la única opción es la de asignar. Al darle a asignar, hay que introducir nombre, apellidos y fecha de nacimiento del paciente. Si al introducir estos datos se encuentra una coincidencia en nuestra lista de pacientes, aparecerá su nombre para que asignemos esta carga de datos a esa cuenta ya existente. Si no, habremos creado una cuenta para ese paciente. Aunque no es obligatorio introducir el email del paciente, es muy recomendable hacerlo. Así, el paciente recibirá una invitación para usar Gluco y poder cargar datos desde casa. Así también evitaremos tener cuentas duplicadas para un mismo paciente. Si no es la primera vez que se hace una carga de datos del dispositivo, veremos este otro caso. Aquí, este dispositivo ya se había asignado con anterioridad a Rocío. Por eso, automáticamente ya aparece la opción Asignar a Rocío. Si es la persona correcta, simplemente hay que hacer clic en Asignar a Rocío. Y al hacerlo y actualizar la lista, veremos que aparece en esta parte de dispositivos recientemente asignados. Si por algún motivo no es la persona correcta, entonces siempre está la opción de hacer clic en Asignar a otro paciente. Al hacer clic en Asignar a otro paciente, hay que introducir nombre, apellidos y fecha de nacimiento del paciente al que queremos asignar esta carga de datos. Si al introducir estos datos se encuentra una coincidencia en nuestra lista de pacientes, aparecerá su nombre para que asignemos esta carga de datos a esa cuenta ya existente. Si no, habremos creado una cuenta para ese paciente. Como habíamos mencionado, esta es una diferencia con respecto a Diasend. Con Gluco hay que asignar cada carga de datos. Como ven, tras haber asignado la carga, tenemos la posibilidad de eliminar esa asignación, haciendo clic en Cancelar asignación. Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta de que se la hemos asignado al paciente incorrecto por error. Es importante recordar que tenemos 24 horas para asignar o cancelar la asignación. Después de ese tiempo, esos dispositivos ya no aparecen en la lista Asignar dispositivos y por lo tanto ya no será posible hacer ningún cambio. Y si esa carga quedó sin asignar, habrá que cargar datos de nuevo si no se quiere perder esa información. Desde aquí tenemos la posibilidad de crear un informe en PDF. Esta parte es parecida a la de Diasend, pero más detallada y más moderna. Puede elegir diferentes periodos de tiempo y seleccionar los informes que desee incluir en el PDF. Además, verá el número total de páginas estimado. Después, simplemente hay que hacer clic en Crear PDF. Una pequeña diferencia con respecto a Diasend es que en Gluco podemos filtrar según el transmitter con el que se ha hecho la carga de datos y también según el tipo de dispositivo. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las cargas de bombas de insulina. Esta funcionalidad será muy útil para los hospitales grandes donde se utilizan varios transmitters y se hacen muchas cargas de datos cada día. Así, cada profesional sanitario puede hacer un filtrado basado en el transmitter utilizado. Como he mencionado antes, si introducimos el email del paciente al crear una nueva cuenta, el paciente recibirá una invitación para usar Gluco y poder cargar datos desde casa. Esto es lo que hemos hecho al crear la cuenta para Beatriz García. Desde la pestaña Ver pacientes, podemos reenviar la invitación a un paciente si todavía no ha activado la cuenta. Y también podemos modificar el email si vemos que no lo habíamos escrito correctamente. Desde esta página también podemos ver cuándo es la última vez que cada paciente cargó datos, lo cual será interesante si quiere contactar con aquellos pacientes que llevan mucho tiempo sin cargar nuevos datos. Otra funcionalidad que muchos hospitales habían pedido son las etiquetas. Esto le permite añadir etiquetas a cada paciente. Al hacer clic en este icono, primero le aparece una lista de los profesionales sanitarios que tienen inicios de sesión individuales en su hospital.
Estos son los compañeros que el administrador ha añadido a la cuenta. Aquí selecciona el profesional sanitario que atiende a ese paciente. También puede añadir otro tipo de etiquetas, por ejemplo gestacional, bomba de insulina o lo que desee. Por supuesto, el profesional sanitario puede editar las etiquetas y crear más conforme las va necesitando. Cuando los pacientes o algunos pacientes tienen algunas etiquetas, podemos utilizar esta funcionalidad de filtrado. Podemos filtrar por profesional sanitario y por etiqueta. Después se hace clic aquí si se desea eliminar este filtrado para ver todos los pacientes de una doctora o todos los pacientes de nuevo. También desde esta página se pueden crear nuevas cuentas para pacientes. Primero hay que hacer clic en Crear cuenta paciente y después rellenar el formulario que aparece en la pantalla. Ahora vamos a ver rápidamente la información disponible en el perfil del profesional sanitario. Para ello, vamos a Configuración. En primer lugar, vemos el nombre y después vemos el email que se puede modificar y el apartado contraseña donde también podemos cambiar la contraseña. También aquí vemos esta parte de verificación en 2 pasos donde podemos activar la verificación en 2 pasos y si está activada lo que ocurre es que para acceder a la cuenta deberá introducir su email, su contraseña y además un código temporal que recibirá por email. Si continuamos, vemos que también puede cambiar las unidades en las que quiere ver la información, miligramo por decilitro o milimol por litro. Y también puede elegir si quiere que los valores de glucosa introducidos manualmente en una bomba de insulina aparezcan en las estadísticas o no. Esto es útil si quiere que esas lecturas aparezcan en los informes que visualiza. Lo siguiente que vemos es la información acerca de sus transmitters o clinic uploaders. Aquí, por cierto, la ñ y las tildes no aparecen correctamente, pero esto lo vamos a mejorar próximamente. Si queremos, podemos dar un nombre al transmitter para saber dónde está ubicado. Si continuamos hasta el final de la página, veremos Configuración favorita de PDF. Desde aquí podemos crear informes en PDF que serán estándar para nuestra cuenta. Por ejemplo, podemos crear un informe estándar para los pacientes que usan bombas Tandem. Para crear un nuevo PDF favorito hay que hacer clic en Nuevo favorito, darle un nombre y seleccionar las gráficas que queremos que incluya. El administrador tendrá esta opción extra llamada Administrar clínica. Desde aquí puede añadir inicios de sesión individuales para sus compañeros. Al añadirlo, ese compañero recibirá un email para elegir su contraseña y activar la cuenta. Desde esta lista podemos ver, por ejemplo, que creamos un inicio de sesión individual para esta compañera, pero todavía no ha activado la cuenta. Podemos reenviar si queremos el email de activación. Cuando el usuario ya ha activado la cuenta, vemos que en la columna Estado aparece como activo. Por otro lado, haciendo clic en el icono del lápiz, podemos eliminar ese inicio de sesión individual. Por ejemplo, si esa persona ya no trabaja en el hospital. Si eliminamos algún inicio de sesión, esta persona aparece en gris y con el nombre tachado. Y también podemos ver qué día se eliminó la cuenta. Si vamos hasta el final de la página, tenemos la opción de ocultar esos usuarios que habíamos eliminado para ya no verlos en esta lista de usuarios profesionales. Como ven, también desde aquí podemos activar o desactivar la verificación en 2 pasos para los diferentes usuarios. Ahora vamos a ver las diferentes pestañas y gráficas disponibles cuando vamos a la cuenta de un paciente.
Si el paciente comparte datos con el profesional sanitario, tanto en Gluco como en Diasend, ambos pueden ver la misma información. En primer lugar, tenemos la pestaña Resumen, y el intervalo de tiempo que aparece por defecto son las últimas 2 semanas. Pero como ven, podemos elegir diferentes intervalos de tiempo o uno personalizado. Ahora yo voy a elegir uno personalizado. También podemos alternar entre glucosa en sangre y monitorización continua de glucosa. Si elegimos glucosa en sangre, veremos las lecturas del glucómetro. Si seleccionamos MCG, veremos la información del sistema de monitorización continua de glucosa. En la parte superior vemos los porcentajes de los valores de glucosa desde muy bajo hasta muy alto. Y como ven, al lado tenemos los rangos de esos niveles y más información estadística. Avanzando en la página, tenemos las lecturas cada 2 horas con el color correspondiente. Esto nos ayudará a identificar en qué momentos del día el paciente puede que necesite más ayuda para gestionar la diabetes. También podemos cambiar a hora del día. Aquí podemos ver en qué momentos el paciente puede necesitar más ayuda. Otra opción es ir a día de la semana para identificar algún patrón según el día de la semana. Si ahora vamos a MCG, la parte superior es muy similar. Vemos los porcentajes de los valores de glucosa desde muy bajo hasta muy alto con los colores correspondientes. Y la parte extra es este porcentaje de tiempo de MCG activo. A continuación vemos el diagrama AGP, el perfil ambulatorio de glucosa, con el que seguro que ya están familiarizados. Después, en la parte de la derecha, tenemos información acerca de la insulina, la dieta y un historial de eventos. Además, en este caso, como la paciente usa una bomba tándem, tenemos este apartado extra llamado Detalles del sistema. En el caso de esta paciente, podemos ver rápidamente que utilizó Control-IQ un 92% del tiempo. Debajo de Detalles del sistema, cuando estos datos están disponibles, aparece la información sobre las suspensiones predictivas de glucosa baja. El apartado de insulina muestra la media de dosis de bolos y basal por día y el porcentaje de bolos y de basal. Si el paciente utiliza una pluma de insulina inteligente, aquí también verá la marca de la insulina utilizada. Si el paciente usa una bomba, verá también las correcciones realizadas. En la sección de la dieta vemos los carbohidratos por día y por último tenemos el historial. Aquí tenemos diferentes eventos, hay valores de glucosa que proceden del glucómetro cargado y también hay información introducida manualmente en los dispositivos. Por ejemplo, información sobre carbohidratos introducida en la bomba. También hay eventos que el paciente ha añadido desde su aplicación Gluco en el móvil. Por ejemplo, eventos de medicación o notas personalizadas. En este ejemplo no hay ninguna de esas, pero pueden aparecer si el paciente ha añadido este tipo de eventos en su aplicación Gluco en el móvil. Ahora pasamos a la pestaña Gráficos. La primera gráfica que vemos es la panorámica. Aquí primero seleccionamos si queremos ver la información proveniente del glucómetro, esta parte glucosa en sangre, o la información del sistema de monitorización continua de glucosa. En este ejemplo elegimos MCG y vemos que los valores que están por encima del intervalo objetivo aparecen en naranja. Los que están por debajo aparecen en rojo y los valores dentro del objetivo son los verdes. A continuación, tenemos barras que muestran los carbohidratos y barras que muestran la insulina administrada cada día, basal y bolos. Desde aquí podemos ver más información sobre un día concreto simplemente pasando el cursor sobre ese día. Para ver ese día aún más en detalle, podemos hacer clic en ese día. Como ven, al hacerlo llegamos a la gráfica panorámica otra vez, pero esta vez para ese día concreto.
Aquí tenemos otra vez la información de MCG, pero esta vez acompañada de lecturas de glucosa en sangre. Como ven, en este caso vemos que algunas tienen un círculo gris alrededor. Esto indica que son lecturas de glucosa que provienen de la bomba de insulina, introducidas manualmente. Si vemos otras grandes sin ese círculo gris alrededor, indicará que provienen de un glucómetro. Todas ellas tienen un color que indica si el valor estaba por encima, por debajo o dentro del rango objetivo. A continuación, tenemos la información sobre los carbohidratos a lo largo del día. Y después también vemos los bolos administrados a lo largo del día. El tamaño de la barra es proporcional a la cantidad de insulina administrada. Si pasamos el cursor por encima de un bolo, podemos ver la cantidad de insulina administrada y la hora del día. En algunos casos veremos que hay una flecha en la barra. Este es un ejemplo. La flecha puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este ejemplo es una flecha hacia abajo y esto indica que se administró menos insulina que la sugerida por la bomba. En la fila a continuación vemos la tasa basal. Vemos el perfil basal, que es la línea continua, y vemos estas barras moradas que indican que la basal real administrada fue diferente de la basal programada. También tenemos información sobre las suspensiones predictivas de glucosa baja, que son estas columnas granates. Y vemos otros iconos, como este círculo, que indica que hubo una suspensión de la bomba, o este otro, que muestra que hubo un cambio de set de infusión o zona de punción. Pueden ver todos los iconos en la leyenda, en la parte inferior de la gráfica. En este caso también vemos información sobre control IQ. Vemos que durante la noche la paciente tenía habilitada la actividad sueño cuando estaba durmiendo y que por la mañana habilitó la actividad ejercicio, cuando estaba realizando ejercicio físico. También vemos que la función control IQ estuvo activada todo el día, indicada por este fondo azul. Y también este icono azul. Si vamos al final de la página, también aquí vemos el porcentaje de tiempo dentro del intervalo, información sobre la insulina y también información sobre control IQ para este día concreto. La siguiente gráfica es la de superposición. También aquí podemos alternar entre glucosa y MCG. Cuando seleccionamos glucosa en sangre, vemos que hay dos diagramas diferentes disponibles: diagrama de dispersión y diagrama de caja. Ambos nos permiten seleccionar los días de la semana que más nos interesen. Al seleccionar MCG, son otros dos los diagramas disponibles, en este caso espaguetis y AGP. También aquí podemos seleccionar los días de la semana que más nos interesen, por ejemplo, sábado y domingo. Si queremos, también podemos elegir un intervalo de tiempo más amplio. El diagrama de espaguetis nos permite fijarnos, por ejemplo, en los momentos en los que el paciente tuvo valores especialmente altos o especialmente bajos. Y una vez identificados, podemos volver a la página panorámica para fijarnos en ese día concreto con más detalle y para ver con el paciente qué ocurrió y cómo ayudarle a gestionar mejor esas situaciones. El diagrama AGP muestra la información estadística de los datos de estos 30 días y los presenta en un día estándar de 24 horas. Desde Superposición AGP puede elegir los días de la semana que quiera, por ejemplo, sábados y domingos, o por ejemplo, únicamente los martes, si sabe que los martes es el día que el paciente hace deporte. Como ven, según qué intervalo de tiempo hayamos seleccionado, aquí veremos cuántos lunes hay, cuántos martes, etc. Esta selección por días nos permite hacer un filtrado rápido para fijarnos en los días y en la información que más nos interese. La siguiente página que tenemos es el calendario, que también nos da una visión general. Mostramos información de glucosa y monitorización continua de glucosa, carbohidratos, dosis de insulina y tasa basal,
incluyendo las barras granates con información sobre las suspensiones predictivas de glucosa baja. Si se fijan, también en el calendario pueden ver fácilmente los diferentes símbolos pertenecientes a la bomba de insulina. Cuándo hubo una suspensión de la bomba, cuándo hubo un cambio de set de infusión, etc. También desde aquí podemos hacer clic en el día que nos interese especialmente. Y al hacerlo, esto nos lleva a la panorámica diaria, la página panorámica para ese día concreto. Como ven, a diferencia de Diasend, donde tenemos las pestañas glucosa, MCG e insulina, en Gluco estas gráficas muestran esa información ya combinada y usted puede elegir qué gráfica le resulta más útil o le gusta más. La siguiente pestaña es el libro de registro. Aquí vemos información de glucosa con un fondo que indica si el valor está por encima, por debajo o dentro del rango objetivo. También vemos los carbohidratos sobre un fondo gris y también vemos información sobre bolos y tasa basal. Como ven, algunos bolos tienen un símbolo adicional. Por ejemplo, este, que es una flecha hacia abajo. Si vamos a la leyenda, veremos que esta flecha hacia abajo es un bolo de corrección. La siguiente pestaña es Detalles. Esta pestaña incluye información que no estaba disponible en Diasend. Aquí el intervalo de tiempo que podemos seleccionar es de 30 días, 90 días o un intervalo de tiempo personalizado. Después, debe elegir si quiere ver la información relativa al cambio de zona de punción y equipo de infusión, la disminución y suspensión de basal temporal o el aumento de basal temporal. Cuando ya haya hecho esta selección, verá una lista de esos eventos y cuándo ocurrieron. Por ejemplo, ahora que estamos viendo los eventos de cambio de zona de punción y equipo de infusión, aquí abajo vemos estos eventos y podemos ver cuándo ocurrieron, de madrugada, por la tarde, por la noche. Lo que vemos en esta página es que esos eventos se alinean a pesar de que ocurrieron diferentes días y a diferentes horas del día, y esta línea negra a la derecha muestra ese evento, en este caso el evento del cambio de set de infusión. La línea nos permite ver cómo eran los valores de glucosa antes del cambio del set y después, para los diferentes días en los que el paciente hizo un cambio de zona de punción o set de infusión. En esta otra página, llamada Disminución y suspensión de basal temporal, vemos los valores de glucosa 1 hora antes, durante y 4 horas después de esa disminución o suspensión temporal. El periodo en el que hubo una disminución o suspensión de la tasa basal se muestra entre estas dos líneas negras. Cada uno de los bloques entre ellas muestra 15 minutos. Por eso vemos que en el evento del día 3 de octubre por la tarde solamente hay 2 bloques y uno de ellos es muy pequeño porque la suspensión duró únicamente 16 minutos. Sin embargo, la disminución de basal temporal de ese día por la mañana duró casi 4 horas. Por eso vemos que en este caso hay muchos bloques, cada uno mostrando periodos de 15 minutos entre estas dos líneas negras. Esta página le ayuda a ver el efecto de la disminución o suspensión basal temporal en los niveles de glucosa y también a ver cómo continuaron los niveles después de ese evento, cuando se sigue utilizando la tasa basal programada. La última pestaña que tenemos es la de dispositivos. Aquí puede ver una lista de todos los dispositivos asignados a este paciente. Si utiliza una bomba de insulina, al hacer clic en ella, verá los perfiles de la bomba, el ratio insulina-carbohidratos, etc. También puede ir a la configuración del dispositivo para ver los ajustes de la bomba. Como también ocurre en Diasend, tiene la opción de ver cómo eran los ajustes de la bomba en los momentos de cargas de datos previas. Si había realizado algún cambio y no ha tenido el efecto deseado, puede usar esta funcionalidad para cambiar los ajustes a como eran inicialmente. Puede ocurrir que al lado de un dispositivo
vea el símbolo de un reloj. Ese reloj indica que la hora en el propio dispositivo está adelantada o retrasada respecto a la hora del servidor de gluco. Si eso ocurre, es importante que el paciente corrija la hora en el dispositivo. Por último, vamos a recordar dónde encontrar información acerca de la actualización a gluco y cómo contactar con nuestro equipo de soporte técnico. Si va al centro de ayuda de DiaSend, support.diasend.com, verá que hay un apartado específico llamado Actualización a gluco con la información más relevante sobre este cambio. Si busca información acerca de la plataforma Gluco, la encontrará en el centro de ayuda de Gluco, support.gluco.com. Un consejo es utilizar la barra de búsqueda, como ven en la imagen de la izquierda, lo cual le facilitará la tarea de encontrar el artículo relativo a su pregunta. Aquí ven nuestra información de contacto. El número de teléfono es el mismo de siempre, pero ahora tenemos un nuevo email, help@gluco.com. Muchas gracias por su atención. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas.